¿A usted no se le ha hecho familiar la expresión la Trinidad es una doctrina traída por Constantino y Atanasio? Esto es un dicho propio de los unitarios, entre ellos los testigos de Jehová y los unicitarios o solo Jesús. ¿Sabía usted que ese era el argumento de los ateos para atacar la deidad y todo lo que se refiriera a Dios de la manera tradicional, convencional, ortodoxa? Observemos a este autor ateo, libro Crítica religiosa del autor Voltaire, versión al español de Pedro Segui de la editorial Grijalbo, fecha de edición 1971, capítulo 2, Sentimientos del cura Meslier. Fue escrito en el año 1762. En su página 34 dice lo siguiente, cito, pero desde tiempos de Constantino corre la sangre humana vertida para imponer estas imposturas horribles. Fin de la cita. Estos escritos, avalados por Voltaire en su libro Crítica religiosa, son muestras, evidencias de lo parcializado, nada objetivo por parte del autor. Pregunto, si esto fuera cierto, podríamos encontrar que antes de Constantino no había persecución e intolerancia. ¿Qué hacemos con lo que está registrado en la historia sobre la persecución a los cristianos por parte del Imperio Romano? Pagada con sangre y vidas en muchos casos. Pero sigamos observando lo que dijo Voltaire en su libro sobre la Trinidad. Esta vez lo encontramos en el capítulo 7, que lleva como título La tumba del fanatismo o examen importante de Milord Bolingbroke. Fue escrito en el año 1767, en la página 105, titulado Arrianismo y Atanasismo. Cito, tan absurdo y nefasto es decir que un judío llamado Jesús era semejante a Dios, como sostener que era consustancial con Dios. Pretender que haya tres personas en una sustancia es otro absurdo. Y también lo es afirmar que hay tres dioses en un solo Dios. Nada de esto constituía un sistema cristiano porque nada de esta doctrina se halla en ninguno de los evangelios, único fundamento reconocido del cristianismo. Cuando los cristianos quisieron platonizar, discutieron y divagaron sobre estas quiméricas ideas. Mientras se iba propagando y extendiendo el cristianismo, sus doctores procuraban hacerlo incomprensible y ambiguo, pensando, sin duda, que las sutilezas encubrirían el fondo grosero de la creencia. Pero, en realidad, ¿para qué podían servir estas fantasías metafísicas? ¿Qué podía importar al género humano y qué influencia podía tener en las costumbres que haya en Dios una sola persona, 3 o 4.000? ¿Será por ventura mejor el hombre cuando haya aprendido a decir como un papagayo frases abstrusas cuyo sentido no entiende? Hacía tiempo que se disputaba sobre la naturaleza del logos, del verbo desconocido, cuando Alejandro, patriarca de Alejandría,
concitó contra él a muchos obispos a sostener la igualdad perfecta y la unión absoluta de las tres personas de la Trinidad. Arrio, presbítero de una iglesia de Alejandría, inició la querella al negar tercamente la igualdad completa. Se constituyeron dos violentos partidos. En plena disputa se cambió de objeto, como suele suceder en todas las discusiones. Arrio afirmó que Jesús había sido creado y Alejandro que había sido engendrado. En la segunda disputa no aparecieron las tres hipótesis. Se habló del Padre y del Hijo, olvidando al Espíritu Santo. Alejandro hizo que los obispos de su bando excomulgasen a Arrio. Eusebio, obispo de Nicomedia, protector de Arrio, convocó un concilio que declaró errónea la doctrina que es en la actualidad la ortodoxa. La querella se fue envenenando. Alejandro y el diácono Atanasio, violentos e intrigantes, alteraron la paz pública. Constantino era un déspota, pero como tenía sentido común, comprendió que la querella era ridícula. Hasta nosotros ha llegado la famosa carta que dirigió por conducto de Ocio a los jefes de las dos facciones. Abro comillas. Estas cuestiones, decía, tienen su origen en vuestra ociosidad curiosa. Os divide una causa insignificante. Vuestra conducta es mezquina y pueril, indigna de hombres sensatos. El emperador llamaba a la paz, pero todavía no conocía bien a los teólogos. El anciano Ocio aconsejó al emperador que convocara un gran concilio, y Constantino, aficionado al lujo y a la ostentación, convocó la asamblea de Nicea. Por gran mayoría de votos, aprobó el concilio una fórmula en la que no consta ni una sola vez el nombre de la Trinidad. Abro comillas, creemos en un solo Dios y en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, engendrado por el Padre y no hecho consustancial al Padre. Cierro comillas. Después de estas palabras inexplicables, se agregó, creemos también en el Espíritu Santo, sin especificar si este Espíritu Santo ha sido engendrado, hecho o creado, si procede o si es consustancial. Por último, se añadió lo siguiente, abro comillas, anatema a quienes afirmen que hubo un tiempo en que no existía el Hijo, cierro comillas, fin de la cita. Debemos recordar que los escritos de Voltaire fueron en el siglo XVIII y los teólogos liberales aparecieron en el siglo XIX y fueron los mismos argumentos que asumieron para rechazar la doctrina de la Trinidad, enseñanza ortodoxa que se vino dando desde la Iglesia primitiva apostólica. Analicemos por parte lo que dijo Voltaire en su libro. Este dijo que, abro comillas, pretender que haya tres personas en una sustancia es otro absurdo, y también lo es afirmar que hay tres dioses en un solo Dios. Cierro comillas. Como pueden notar, hay una negación intransigente donde no se acompaña realmente por lo que debe llamarse racionalidad, sentido común,
la naturaleza no se cuenta, sino lo que está dentro de la naturaleza. Por ejemplo, el hombre es la naturaleza, la sustancia. Ahora, ¿quién está en el hombre? En la raza humana está el varón y la hembra. Si hubieran realmente sido una época donde predominaba la racionalidad, le hubieran hecho honor al nombre. Pero esos argumentos estaban alejados de todo sentido de la lógica. Pero Voltaire en su libro dice que, abro comillas, pretender que haya tres personas en una sustancia es otro absurdo. Pueden observar que es una negación, pero sin demostrar el porqué. Luego dice, abro comillas, y también lo es afirmar que hay tres dioses en un solo Dios, cierro comillas. Jamás la doctrina de la Trinidad ha sido esbozada como la interpretó Voltaire. Eso es una distorsión de lo que es la doctrina de la Trinidad. Por eso la Iglesia cristiana jamás ha aceptado la crítica externa. La escucha, la respeta, pero si se habla con tanto desconocimiento, sea por ignorancia o por mala intención, no se debe tomar en cuenta. Como por ejemplo, un enfermo no busca una segunda opinión en alguien que no sea especialista de su caso. Un enfermo del corazón no va al panadero a que le diagnostique su enfermedad. Igual forma, la Iglesia cristiana, al ver un argumento con tanto desconocimiento, ignorancia sobre un punto doctrinal, lo que puede hacer es asesorarle primero para que hable con fundamento. Pero si no tiene fundamento y habla con tanta ignorancia, como es el caso de Voltaire, cuando habló de la Trinidad, no se le puede tomar en serio. Jamás la doctrina de la Trinidad ha sostenido que tres dioses forman un Dios, ni tampoco ha sostenido que tres personas forman una persona. Es justamente lo que dice Voltaire en su libro Crítica Religiosa. Ahora, esa postura también puede ser sostenida, que tres dioses forman un solo Dios, pero para distorsionar deliberadamente esa doctrina, con la intención de mal informar, de tergiversar para que la vean con horror y prejuicio. Ese argumento lo asumieron los teólogos liberales y por último los testigos de Jehová y los unicitarios o solo Jesús. Jamás la doctrina de la Trinidad piensa que hay tres dioses, pero insistentemente y en muchos casos uno observa que no hay un atisbo de honestidad. Nos acusan de que somos politeístas. Eso se ha debatido tanto en la historia, pero ellos necesitan repetir una mentira tantas veces para ver si convencen a algún incauto. Pero ellos, al igual que los ateos de la época del racionalismo, cometieron la falacia de la evidencia incompleta o falacia de la selección parcial. La deshonestidad de parte de los ateos y luego de los unitarios que aparecieron en época posterior es que no tomaron, sino que obviaron, ignoraron voluntariamente las diferentes acepciones que tiene el número 1, tanto en la Biblia como en la ciencia. Ellos hacen honor
a lo que dice la Biblia en 2 de Pedro 3:5. Abro comillas. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsisten. Cierro comillas. Cuando alguien ignora voluntariamente, es un desconocimiento intencional. Teniendo ojos, no quieren ver. Teniendo oídos, no quieren escuchar. Pero la verdad es que el número uno tiene más de una acepción. Y el contexto nos haría ver cuál es el correcto. Para eso son los diálogos, las conversaciones. Si fueran honestos como los judíos de Berea, habría posibilidad de escucharnos. Pero mantener una postura contumaz nos hace dudar de su honestidad. Y eso es un fruto no cristiano. Ahora, el unitarismo moderno, que apareció desde la época del racionalismo, usó una nueva forma de argumentar, porque Arrio no argumentó como los ateos y los teólogos liberales y las religiones pseudo-cristianas que aparecieron luego de estas. Arrio no argumentó que Dios es uno y no tres. Arrio argumentó que Jesús no era Dios, sino un Dios inferior debido a la filosofía platónica. En la filosofía platónica sostenía que el Dios uno, que estaba por encima de todo, era impasible. En la doctrina de la inmutabilidad de Dios. Desde la perspectiva platónica, Dios no podía comunicarse ni tener trato con ninguna de sus criaturas. Y por eso Arrio llegó a la conclusión que Jesús no podía ser Dios porque él se comunicó con el hombre. Por tanto, era un Dios inferior. Eso lo podemos encontrar en los escritos tanto de Eusebio como en los de Atanasio. Así que el argumento que son tres dioses o que si Dios es uno no puede ser tres, descartando, ignorando, omitiendo, y pienso que es de manera malintencionada que el uno, repito, tiene más de una acepción. Si los unitarios niegan, sin antes demostrar que Dios no puede ser una unidad que admite pluralidad, sino que la dan por hecho, por sentado, que Dios es una unidad que no admite pluralidad, eso les hace actuar por medio de las falacias, porque están presuponiendo algo sin antes demostrarlo. Eso es lo que es válido. Así como los ateos que decían que si Dios es uno, no podía ser tres, pero no queriendo escuchar, sino repitiendo cual persona contumaz, dándole al uno una sola interpretación. Eso no va jamás de mano de la lógica, sino de personas que resisten la verdad. Es muy raro, es excepcional ver a un unitario admitir que el uno sí tiene más de una interpretación, más de una acepción. Entonces, desde ese contexto, los trinitarios jamás son politeístas. Hace poco, un unicitario publicó un post en un grupo de debate en Facebook, en la cual dijo lo siguiente. El unicitario se llama Jorge Medina. Cito: todo trinitario debería estudiar
lo que los unicitarios verdaderamente creen en vez de atacar un hombre de paja. Todo unicitario debería estudiar lo que los trinitarios verdaderamente creen, en vez de atacar una doctrina que no existe. Por ejemplo, los verdaderos unicitarios no son solo Jesús, ya que no niegan al Padre ni al Espíritu Santo, sino que lo identifican. Los verdaderos trinitarios no creen en tres dioses, sino en tres personas divinas que conforman el único Dios verdadero. Fin de la cita. Algo que me llama la atención de esa publicación es que dijo con respecto a la doctrina de la Trinidad, es que en vez de atacar una doctrina que no existe, exactamente la doctrina de la Trinidad, así como la postularon los ateos y que luego la asimilaron los unitarios, que salieron de los teólogos liberales, a saber, los testigos de Jehová y los unicitarios o solo Jesús, esa doctrina no existe como ellos la interpretan. Eso es la falacia del monigote de paja. Distorsionaron totalmente esta doctrina y los que la conocen saben que lo están diciendo o ignorantemente o malintencionadamente para engañar a los simples y niños espirituales que pueden ser llevados por cualquier viento de doctrina. Este unicitario, Jorge Medina, con una mente más abierta para escuchar los argumentos, se ha dado cuenta que los verdaderos trinitarios no creen en tres dioses, sino en tres personas divinas que son o conforman el único Dios verdadero. Ahora, es muy normal escuchar o leer en sus literaturas, tanto de los testigos de Jehová como los unicitarios, de acusar que la doctrina de la Trinidad proviene de Constantino y Atanasio. No debemos olvidar que los testigos de Jehová y su doctrina unitaria aparecieron en 1884 y los unicitarios o solo Jesús aparecieron en 1913, justamente cuando predominaba el pensamiento ateo. Y esta era la forma de argumentar de los mismos. Como pueden observar, el unitarismo apareció en la época del racionalismo, cuando los ateos tuvieron la mayor fuerza intelectual en el mundo, cuyos argumentos parecían difícil de superar y por ello muchos cristianos teólogos adoptaron parte de la argumentación atea. Este argumento, si fuera cierto, que la doctrina de la Trinidad la creó Constantino con Atanasio en el Concilio de Nicea, no debería existir registro histórico que hable de la Trinidad antes de los tiempos de Constantino y Atanasio. Pero la realidad es que la gran mayoría, sino en todos los escritos de los considerados padres de la Iglesia, que fueron antes del Concilio de Nicea, hablan de una forma tan clara que no permite alguna duda de la diferencia de identidad en la deidad. Ahora, si la Iglesia, según lo que dijo el Señor Jesús, que ni las mismas puertas del Hades han de prevalecer contra ella, es decir, que la Iglesia iba a estar en todas las generaciones, ¿por qué no se halla registro histórico de la doctrina unitaria o unicitaria sino tardíamente en el siglo III y IV? Y cuando fue proclamada causó impacto, escándalo en la Iglesia.
El título del programa: Los ateos fueron los primeros en culpar a Constantino y Atanasio de haber creado la doctrina de la Trinidad. ¿Y quién les habló? Su amigo Omar Tuareg.